Bienvenido a la luz de la palabra, enseñanza bíblica para la vida. Soy Henry Brito y durante los próximos minutos abriremos la Biblia para estudiar juntos lo que Dios ha revelado en su palabra. Nuestro deseo no es defender tradiciones humanas, sino comprender las Escrituras en su contexto y aplicarlas fielmente a nuestra vida. Acompáñenos y permitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento y fortalezca nuestra fe. Bienvenidos una vez más al episodio de hoy. Soy Henry y es un privilegio poder abrir juntos las Escrituras. Hoy abordaremos uno de los temas más debatidos en la historia del cristianismo. Una pregunta que ha dividido opiniones durante siglos. ¿Murió Jesucristo por toda la humanidad o solamente por los elegidos? Este tema ha sido discutido por reformados, bautistas, presbiterianos, metodistas y muchos otros creyentes sinceros. Nuestro propósito hoy no es ganar un debate. Nuestro propósito es abrir la Biblia y permitir que ella misma nos enseñe. Como dijimos desde el primer episodio, no seguimos hombres, seguimos a Cristo. Y con eso en mente, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que nos dé un corazón humilde. Líbranos del orgullo espiritual. Ayúdanos a entender tu palabra tal como fue inspirada. Que Cristo sea exaltado. En su nombre oramos. Amén. ¿Por qué existe esta discusión, querido oyente? Durante los primeros siglos de la Iglesia, este tema no ocupó el centro del debate. Con el paso del tiempo, especialmente durante la Reforma Protestante y el Sínodo de Dort de 1618 y 1619, surgieron dos grandes posiciones. La primera posición afirmó, ¿verdad?, en ese Sínodo de Dort, que Cristo murió únicamente por los elegidos. Esta doctrina suele llamarse expiación particular o expiación limitada. La segunda posición afirma que Cristo murió por toda la humanidad, pero solamente reciben los beneficios de su sacrificio quienes creen en él. Y esta postura suele llamarse expiación universal o expiación general, entendiendo que la provisión es para todos, aunque su eficacia salvadora se aplica a los creyentes. Hoy examinaremos ambas posturas a la luz de las Escrituras. Y hoy comenzaremos con los textos que hablan de un alcance universal. Y vamos a buscar en el Evangelio de Juan el famoso texto, capítulo 3, versículo 16, que dice así: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto de Juan 3:16 creo que es uno de los textos de los evangelios más leídos por los cristianos, creyentes y no creyentes, usado en diferentes sermones, cultos evangelísticos, en las calles predicando, etc. El apóstol Juan empieza este versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y me gustaría que nos preguntemos en este momento, ¿qué significa mundo en este versículo? La palabra griega es cosmos. En el Evangelio de Juan normalmente describe al mundo humano, la humanidad en su condición de pecado.
Jesús añade, todo aquel que cree. La invitación parece abierta a cualquier persona que responda con fe. Veamos otro texto de los que hablan de un alcance universal. Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí le invito a que leamos cuidadosamente. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan escribe a creyentes en esta carta. Él dice, no solamente por los nuestros, y luego añade, sino también por los de todo el mundo. Querido oyente, muchos entienden que el apóstol está ampliando el alcance de la provisión del sacrificio de Cristo más allá del grupo inmediato de creyentes al que escribe. Veamos ahora otro texto bíblico. Esta vez el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Así que vayamos a la Biblia nuevamente a mirar otro texto en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Dice esta porción bíblica, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo declara, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, en esta cita bíblica, y continúa, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Observemos ahora el contexto de este versículo. Pablo acaba de exhortar a orar por reyes, por gobernantes y por toda clase de personas. El énfasis en este versículo bíblico de 1 de Timoteo capítulo 2, versículo del 3 al 6 que leímos, el énfasis es amplio y universal. Te invito, por favor, a que veamos otra cita bíblica. Esta vez vamos a la carta anónima de autor anónimo a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice esta cita bíblica, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Una declaración muy directa realmente de este versículo bíblico. Y te invito a ver otra cita bíblica, por favor, una última cita bíblica antes de pasar al siguiente punto. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Observemos, Pedro afirma, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí encontramos nuevamente el deseo salvador de Dios expresado de manera amplia. Luego de ver los textos que hablan de un alcance universal, vamos a leer ahora los textos que destacan una obra particular de Cristo. Veamos los pasajes que suelen presentar
quienes sostienen la expiación particular. Y empecemos con el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice este texto: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo habla en este texto específicamente de sus ovejas. Esto muestra un amor especial y una relación particular con quienes le pertenecen. Sin embargo, debemos aclarar que el texto afirma que murió por las ovejas. No dice expresamente que no murió por nadie más. Esta diferencia es importante al interpretar este pasaje. Veamos un segundo pasaje que suelen presentar quienes sostienen la expiación particular. Esta vez vamos a leer la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí Pablo destaca el amor de Cristo por su iglesia. Nuevamente, el énfasis está en el pueblo redimido. Veamos una última cita bíblica en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo ciertamente, debemos afirmar con toda certeza, que él salva a su pueblo. La pregunta es, si este versículo pretende definir el alcance total de la expiación o resaltar la eficacia de la obra de Cristo para quienes finalmente son salvos. Ahora, vamos a hacernos una pregunta. ¿Existe una armonía entre todos estos textos? Observemos algo muy importante, amados. La Biblia enseña dos verdades al mismo tiempo. La primera verdad que enseña es que Cristo murió de manera suficiente para toda la humanidad. Y la segunda verdad que también enseña la Biblia es que solamente quienes creen reciben los beneficios de su sacrificio. Y me gustaría que pensemos en una ilustración. Por ejemplo, imagínense que un médico descubre la única cura para una enfermedad mortal. La medicina es suficiente para todos los enfermos, pero solamente sana a quienes la reciben. La ilustración tiene límites, por supuesto, como todas las comparaciones, pero ayuda a distinguir entre la provisión de la salvación y su aplicación. Muchos teólogos bautistas, no calvinistas, entienden que esta distinción armoniza los pasajes que hablan del alcance universal con los que destacan la obra eficaz de Cristo en favor de su pueblo. Ahora bien, más allá del debate teológico, hay una verdad que todos debemos escuchar. El Evangelio puede anunciarse a toda persona. Cuando compartimos las buenas noticias, no necesitamos preguntarnos quién es elegido y quién no, ¿verdad? Predicamos a todos, porque esa es la misión que Cristo dio a su iglesia. Y toda persona que se arrepiente y cree en él será salva. La Biblia lo afirma y nosotros lo creemos. Toda persona que se arrepiente y cree en él será salva. Así que antes de concluir el episodio de hoy, podemos concluir
valga la redundancia, hay pasajes que enfatizan el alcance universal de la obra de Cristo. Y eso lo leímos hoy. Esto no se puede negar. Pero también hay pasajes que destacan su obra eficaz en favor de su pueblo. Cristianos fieles han llegado a conclusiones diferentes sobre cómo armonizar estos textos. En cualquier posición, amados hermanos y amigos que nos escuchan, todos coincidimos en que la salvación es únicamente por Jesucristo y que todo el que cree en Él será salvo. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de A la Luz de la Palabra. En nuestro próximo estudio abordaremos una doctrina que ha generado preguntas durante siglos. ¿Qué es la elección? ¿Nos escogió Dios antes de la fundación del mundo? No se pierda este próximo episodio porque estudiaremos pasajes como Efesios capítulo 1, Romanos 8 y Juan 15 para comprender qué enseña la Biblia sobre la elección, procurando leer cada texto en su contexto y con fidelidad a las Escrituras. Hasta entonces, recordemos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos en el próximo episodio de A la Luz de la Palabra, enseñanza bíblica para la vida. Gracias por acompañarnos en A la Luz de la Palabra. Si este estudio fue de bendición para usted, compártalo con otros y continúe escudriñando las Escrituras. Recuerde siempre, la verdad de Dios no cambia y su palabra sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor les bendiga.